Buenas tardes a todos. Volví, Mariano. Buenas tardes, bienvenida nuevamente. Llegaste para el cierre. Llegué para el cierre. Hoy es el programa número 64 de Distrito 15, el programa del Colegio de Psicólogos. Ante todo te quiero felicitar porque vi los programas anteriores, Mariano, un éxito. ¿Puedo estar o no estar? Me levantás la autoestima. Sí. Vengo acá y ya sé que me vas a siempre alentar, así que gracias. Bueno, ¿quién nos acompaña hoy el día del cierre? Bueno, hoy tenemos, vamos a decir, un invitado especial y alguien que nos va a acompañar, que ya estuvo con nosotros. Nos acompaña hoy como nuestro invitado de honor y para el cierre, ¿no? Fabio Frontelli. Fabio es psicólogo y trabaja en contexto penitenciario. Y bueno, y nos acompaña también el licenciado Pablo Torres, que Pablo ya estuvo acá y bueno, es un poco también un invitado porque Pablo estuvo trabajando desde la comisión de orientación junto conmigo en la penitenciaría, así que nos pareció también positivo convocarlo, ¿no? Bueno, un cierre bastante especial porque bueno, tenemos un tema que es bueno, quizás un misterio para mucha gente que no y y una preocupación, ¿no? Mm. Bueno, bienvenidos a ambos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué hace un psicólogo en una penitenciaría? Bueno, qué pregunta. A ver, hay distintos ámbitos de intervención del psicólogo en el contexto penitenciario. La gran mayoría tienen una función en relación a evaluación de internos para responder a informes, lo que se llama informes criminológicos. El informe psicológico es una parte de los informes criminológicos que se informan al juez para resolver distintos institutos que tengan que ver con pasos y procesos dentro de la ejecución de la pena, acceso a salidas transitorias, libertad asistida, libertad condicional. Ahí hay un cúmulo de psicólogos que trabajan en esa parte. Otros muy poquitos trabajan en el área de salud penitenciaria, que son los espacios que tienen que ver con la asistencia terapéutica, individual o grupal. Otro pequeño, muy pequeño grupo es en recursos humanos, que es el trabajo con el personal que trabaja en los contextos carcelarios. Y la muy minoría en programas tratamentales que tiene que ver con trato directo con las personas privadas de la libertad, sean algunos de los programas que existen en las cárceles, por ejemplo las bonaerenses. ¿Y tu función específica cuál sería? Hoy, en este tiempo, hace un año, ya estoy trabajando en un régimen abierto de una unidad de San Martín, y mi función, que es un poco en un proceso de construcción, porque el organigrama no contempla la intervención de profesionales en ese ámbito, pero esto seguramente va a terminar plasmándose de ese modo, es generar espacios de entrevistas, de escucha, de derivación, de acompañamiento en el proceso de la privación de la libertad de las personas. Me parece que yo lo pienso o lo vengo diseñando en el marco de establecer un trato humano, que la institución es muy deshumanizante en todas sus prácticas e intervenciones, donde el privado de libertad puede acercarse a plantear un problema, sea familiar, sea judicial, sea convivencial, y ver dentro de los recursos institucionales o extrainstitucionales cómo se puede viabilizar en la etapa final de la ejecución de la pena, porque la mayoría de ahí ya en poco tiempo recupera su libertad total, acompañar ese proceso. O sea, estarías dentro del cuarto grupo que habías comentado de Sí, los en el psicólogos. minoritario tratamental. Yo lo tomo como asistencial tratamental, porque hay cuestiones que tienen que ver con la asistencia, porque muchas veces se puede ver quien está más alejada del contexto carcelario, que no conoce la realidad del mundo dentro de la cárcel, está la idea de que todos tienen que hacer un tratamiento. Bueno, pensemos tratar de qué, si el delito está pensado como una patología, de qué hay que tratarlos. Me parece que eso es un debate bastante más amplio. Lo asistencial tiene que ver con que la persona privada de la libertad, por sus propios medios, no puede resolver muchas cuestiones por justamente la limitación de la circulación social que le establece la privación de libertad. Por lo cual necesita acompañamiento y apoyos de otros. Y quienes formamos parte del sistema, en el área de asistencia y tratamiento, podemos ofrecer, vehiculizar o articular
algunas resoluciones o alternativas a la conflictividad que presentan por la privación de libertad. Las personas que están en régimen abierto, que también de paso podría, si querés explicar qué significa eso, gozan, por decirlo de alguna manera, de más beneficios o programas o talleres que personas que están intramuros. A ver, dentro de la ley de ejecución penal hay una división muy importante que es para la situación de los privados de la libertad que tienen una situación jurídica de procesados, que es una mayoría muy grande. Esto pensemos en función de que, según el Código Penal, los motivos para que una persona procesada, es decir, inocente, esté en su privación de libertad, tiene que ser por temor a la fuga, a que no esté a derecho o que entorpezca el proceso judicial. Esto lo vemos muchas veces por los casos más relevantes y mediáticos que nos toca vivir. Esos serían los dos motivos que un juez tiene un argumento sólido para decir una persona va a esperar su proceso, que puede resolver con una sanción penal condenado o puede ser absuelto, encerrado. Después, para las personas penadas, que es específicamente donde podemos tomar la ley de ejecución penal, tenemos distintos regímenes, cerrado, semiabierto y abierto. Todos estos regímenes tienen que tener la asistencia y tratamiento que contempla la ley de ejecución penal, donde el principal actor es el servicio penitenciario. Después podemos pensar una etapa de pregreso que tiene que ver el patronato deliberado, también en asistencia y tratamiento, pero son distintos procesos de la ejecución de la pena. En el régimen abierto particularmente, las personas tienen que tener el acceso a la educación, al trabajo, que son algunos de los ejes que contempla la ley de ejecución penal. Cuando se habla de tratamiento, asistencia y tratamiento, la ley de ejecución penal contempla educación, trabajo, tiempo libre, asistencia psicosocial y convivencia. Podemos pensar dentro de estos 5 ejes que contempla la ley que la asistencia psicosocial sería dentro del paraguas que puedo hacer mi intervención, ¿no? Que esto lo aclaro siempre con las personas privadas de la libertad, con los ámbitos judiciales, que yo, más allá de mi función de psicólogo, no soy un terapeuta individual de ellos. Esto está claro, con ellos hago otro tipo de intervenciones, ¿no? O sea que si algún interno necesitara por alguna cuestión algún tratamiento, tendría que hacerlo por fuera de tu intervención. Sí, en esos casos, que puede ser derivado por un oficio judicial, que esto también venimos trabajando bastante con los jueces en el último tiempo, o a pedido mismo del interno, se lo deriva a lo que es la Dirección de Salud Penitenciaria, donde en el caso particular de esta unidad hay 2 profesionales que a la medida de sus posibilidades van a ir ofreciendo el espacio terapéutico. A la medida de sus posibilidades digo porque están sobredemandados. Cuando hablamos 2 personas para la asistencia terapéutica de una unidad que tiene 800 internos, pensemos, sí. No tengo estadística qué demanda hay, pero que están sobrepasados en su capacidad de respuesta, ¿no? De profesional. Y la proporción pareciera como que es un poco limitada, ¿no? Digamos. Sí, y también está, que es importante ponerlo, es decir, cuando se puede construir un espacio de que se construya una demanda de que una persona pueda pensar o revisar su situación y quiere un espacio terapéutico, y también me parece que es importante pensar en contexto porque el privado de libertad muchas veces siente que todo es en función de seguir enredado dentro del sistema. Dice, yo no voy a ir a un tratamiento, sea por un problema de adicción o sea por un problema personal, porque el juez me va a seguir dejando preso porque no hice el tratamiento. Todo puede tornarse en ese circuito de la encerrona trágica de la cárcel que uno nunca termina de salir de ahí. ¿Se entiende? Fabio, ¿hace cuánto que trabajaste en penitenciarías? Yo hace 18 años. Y desde que empezaste hasta ahora, ¿vos creés que hubo, una pregunta medio complicada por ahí te hago, ¿no? Pero ¿creés que hubo cambios favorables en cuanto a la institución penal, contra la institución penitenciaria? Puedo hablar específicamente y con una visión muy subjetiva de la institución donde yo trabajo, digamos, si bien creo que hay un común denominador que las cárceles son las cárceles en cualquier parte del mundo, puede cambiar si es un país central o periférico. A ver, los cambios, sí hubo cambios. Yo cuando ingresé, que fue un momento justo por un concurso el año 99,
había una dirección que tenía que ver con el personal del escalafón general, que son los que hacen los oficiales penitenciarios, eran los jefes. Desde una intervención en el año 2004 pasó a haber un director civil que, digamos, es designado por el Ministro de Justicia, el Poder Ejecutivo. Eso generó un cambio, cierta horizontalidad en el trato, una institución menos verticalista y menos jerarquizada, aunque esto está todavía. Estamos con cuestiones muy pendientes. Si pensamos que tenemos una ley de personal del año 1980, estamos complicados. Creo que hay mayor apertura en la cárcel para instituciones de afuera. Hoy es común ver ámbitos universitarios, ONG, empresas que llegan a la cárcel. Antes era muy cerrado todo esto. Lo que sí me genera duda en relación a si hay un cambio de prácticas y revisión de la intervención penitenciaria, en la ejecución de la pena y en el trabajo en relación y la capacitación que tiene que ser permanente con el personal en relación a que si uno elige trabajar en este ámbito, sabe que es un ámbito complejo, que hay muchas variables en juego y que el objeto de nuestro trabajo, las personas que están privadas de su libertad, bueno, traen sus complejidades de su historia y aparte de lo que le potencia y amplifica la situación de privación de libertad. Y esto muchas veces no está, por lo menos desde mi punto de vista, visibilizado por la institución o el personal que trabaja ahí, ¿no? Esto se asocia más, parece, a un lugar de castigo, que bueno, si por algo están acá, bueno, si están acá es porque tuvieron una conducta tipificada como delito, se los condenó, y con ello tenemos que trabajar para que salgan de acá y salgan mejor. Si vos, Fabio, tuvieses que mencionar a lo largo de todos estos años 2 o 3 aspectos que vos consideres que son muy positivos de este sistema abierto, ¿no? Y 2 o 3 aspectos que digas, bueno, esto todavía se está en deuda, ¿no? Digo, ¿qué es lo...? A mí me pasó cuando yo le comenté a algunas personas, de las veces que fuimos con Mariano a hacer estos trabajos, que mucha gente, por ejemplo, no sabía que existían estos sistemas, ¿no? Y digo, es muy interesante para el común de la gente, por decirlo así, el conocimiento de estos sistemas, ¿no? Y digo, desde el área tuyo, de nuestra profesión, desde la salud mental, ¿cuáles son aquellos 2 o 3 aspectos que te parece que son pilares, ¿sí?, de este sistema? A mí me parece que es primordial el régimen abierto. Y digamos, y tengo un pensamiento crítico en relación a la institución y a la normativa, a la legislación en relación a las cárceles. Creo que los conflictos sociales, no solo la Argentina, sino el mundo, no ha encontrado una respuesta de resolver. Está fuera de discusión de toda la biblioteca y toda la academia, que las cárceles no dan respuesta a los problemas que traen las personas, que no resuelven la problemática y la conflictividad social. Y que si pensamos la cárcel como un contexto cerrado, que esto es lo que prevalece, si hoy yo no tengo estadísticas muy presentes, pero seguramente hay más de 35.000 personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires, donde seguramente entre 30 y 35 están en contexto cerrado. ¿Cómo vamos a reeducar, si adherimos a ese término, o a socializar, o a incluir socialmente a personas para el medio libre dentro del encierro? Es decir, yo te voy a encerrar para que vos puedas revisar algunas cosas y después estar en el medio libre. Pero te encierro para que funciones en la libertad. Esto ya genera una tensión muy fuerte. Claro. Creo que los regímenes abiertos es fundamental que existan y que haya fuerte trabajo y fuerte articulación social con eso. Fabio, después vos decías que esta sería la última instancia antes de recobrar la libertad. En algunos casos. En algunos casos, en todos los casos, porque todo de ahí se van en libertad. Igual si algunos se van en libertad, del medio del régimen cerrado también se van en libertad directamente. ¿Ha habido algún seguimiento o evaluación de la diferencia entre el interno que está luego en libertad pasando por este régimen abierto y aquel que está intramuro? Yo de eso no tengo información, creo que institucionalmente no hay un seguimiento. También pasa que el servicio penitenciario, cuando la persona recupera la libertad, ya cesa su intervención. Ahí, si tomamos la ley de ejecución penal, tenemos 3 responsables de la ejecución de la pena, que es el juez de ejecución o el juez competente, el servicio penitenciario y el patronato del liberado. Estos son los 3 grandes fases que contempla la ley de una persona privada de la libertad.
En esto creo que seguramente falta mucha información y articulación a cuáles son los procesos, evaluación de la etapa postpenitenciaria. El Patronato de Liberado creo que es una institución que está sobredemandada y desde mi punto de vista con muy poca capacidad de respuesta de hace muchos años, que son justamente quienes tienen que hacer la apoyatura. Yo esto más allá de trabajar con algunos colegas del Patronato de Liberado, lo chequeo con internos que han tenido distintas privaciones de libertad y digo, bueno, cuando te fuiste, contame las veces anteriores, cómo te fuiste, cuánto tiempo estuviste en libertad, cuántas veces, con quién trabajaste el Patronato de Liberado, y muy pocos tuvieron intervención del Patronato de Liberado. Y algunos se fueron, y varios, entrevisto muchos internos todas las semanas, han tenido algunas detenciones anteriores. Yo creo que esto falta mucho trabajo, mucha investigación, mucha sistematización de datos. Sin embargo, tengo un poco por lo que vimos cuando estuvimos con Pablo, armando este taller para los internos del régimen abierto, pude ver, a ver, tal vez sea así con todos, pero como cierta intención de articular y de ayudar y de favorecer o de hacer alguna especie como de andamiaje de aquellos que están por salir, tratando de ayudarlos como para que puedan prever cómo va a ser esa salida, qué van a hacer, dónde, cómo, con quién, dónde van a vivir. Digo, ¿existe esto, esta ayuda para esa inserción o esa inclusión de nuevo en lo social? Yo creo que está más con iniciativas personales o aisladas y muchas veces con instituciones que tienen interés de acercarse al contexto carcelario para trabajar con las personas privadas de la libertad, que por suerte hay muchas instituciones que en distintas unidades trabajan y se acercan, y que para el privado de libertad me parece que es una intervención distinta y básicamente humana. Siente que hay un trato, que cuando la intervención no es de los agentes que trabajamos en el sistema penitenciario, siente que es un trato distinto. Y muchos procesos pueden ser, me parece, favorables a partir de esas ayudas. Yo en algunos casos, y ahora no lo he hecho anteriormente, estoy teniendo algún seguimiento con algunas personas que se fueron en libertad, pero por motus propio y porque se generó un vínculo, y de acompañar esporádicamente los procesos, esto por un interés personal, y por personas que se estableció un vínculo en este año de trabajo ahí, y que vi muchas ganas e interés en no volver al sistema carcelario, y algunos con mayores, otros con menores recursos en el sentido amplio de la palabra, para sostenerse afuera, pero bueno, iré evaluando estos procesos, ¿no? Claro, debe ser bastante difícil cómo salir del estigma de haber estado en la cárcel, ¿no? Sí, creo que sí, y acá mis colegas lo han escuchado mucho en los grupos, de la carga que significa para una persona que está encerrada o que está privada de su libertad y lo que él le supone a la sociedad. Porque uno puede pensar desde afuera, vos te vas en libertad y si te vas caminando acá o te tomás un colectivo, vos no vas con un cartel que dices algo de la cárcel, pero ellos se viven como que son mirados de ese modo, ¿no? Esto me parece que es un trabajo con ellos, la intervención grupal o individual, de qué autopercepción tienen. Porque si uno va caminando por la calle, uno puede ir mirando distintas caras por la vereda y uno no está pensando si esa persona estuvo privada de la libertad o estuvo libre. Pero una pregunta, Fabio, en lo que sería inserción laboral, esto no hay, digamos, la sociedad está preparada, porque bueno, por ahí la persona, digamos, en lo común es cierto, uno va caminando por la calle y no sabe de dónde viene, nadie sabe qué hace el otro, digamos. Pero por ahí para entrar en una empresa, en estas cuestiones los antecedentes, ¿se toman, no se toman? ¿La sociedad se prepara para esto? Yo creo que en eso hay que legislar mucho. También si hacemos una mirada más amplia a la sociedad, hay porcentajes reconocidos oficialmente, tanto por este gobierno como el anterior, de informalidad en el trabajo. Es decir, no todas las personas que salgan en libertad van a tener un trabajo formal o van a acceder a un trabajo formal o en blanco, como se dice vulgarmente. A mí me parecería quizás pensar en uno de los ejes que tiene que ver con la asistencia a tratamiento, el trabajo dentro de las cárceles, si el trabajo es, podríamos llamar como en otros momentos, labor terapia, o para que los presos se entretengan y hagan algo, o son trabajos habilitantes para insertarse en un medio social.
muchos trabajos, como pasamos y pensamos las instituciones totales, y en esto podemos ver tanto los hospitales, los viejos hospitales psiquiátricos, algunos sobrevivientes, o las cárceles, muchas de las tareas son para el mantenimiento institucional, y esto no es habilitador para trabajar en el medio libre. Creo que desde el régimen abierto la ley lo permite, y también llegará a partir de hasta donde uno puede articular con el afuera. Se pueden generar, hay regímenes, por ejemplo, de semilibertad, donde una persona, que esto lo contempla la ley de ejecución penal, y en esta línea venimos trabajando con algunos jueces, que las personas privadas de libertad que están en un régimen abierto, que tienen salidas transitorias en sus distintas modalidades, pueden acceder a una semilibertad, que salir a trabajar, pueden salir a las 6, 7, 8 de la mañana, algunos están en ese régimen, vuelven a la noche y los fines de semana salen para vincularse con su familia, mientras es un proceso de ejecución de la pena. Pero me parece que esto es mucho más genuino y mucho más evaluable y medible qué proceso va haciendo esta persona. Porque también yo a ellos muchas veces les digo, si a mí algún día me toca estar preso, nadie está exento de esto, le digo, yo trabajaría para ver cómo encuentro la llave de la cárcel. Hay que completar el álbum. Le digo, acá tenés que conseguirte un papelito que trabajás, un papelito que estudiás, tener buenas relaciones con el personal. Eso te va a llevar a tener buenos informes e irte en libertad. Eso, digamos, se trabaja para una ficción, no para un proceso de cambio interno. Existe entonces una especie como de oficio de la persona privada de su libertad, así como existe también el oficio del alumno, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Yo creo que esto es la obediencia fingida, pero esto es lo que reproduce la institución. Algo que me llamó mucho la atención y que lo hemos conversado también con Pablo cuando nos íbamos muy pensativos después de cada taller, es que la realidad respecto de tal vez las ideas previas con las que íbamos a trabajar en estos talleres, nos encontrábamos con personas intelectualmente brillantes, con pensamientos o ideas o lecturas de lo que sucedía superlativas, que con Pablo decíamos, qué bueno hubiese estado tener un grabador para volver a escuchar una y otra vez esa frase, y personas también con muy buenos recursos, nos han mostrado digamos, carpinterías, sí, ¿no? Producciones. Como muy buenas, como de muy buena calidad, ¿no? Entonces uno también se pregunta ¿qué estamos haciendo también como sociedad para que estas personas que tienen muy buenos recursos, sin embargo, terminen en un sistema penitenciario, ¿no? Tendrá que ver mayormente con lo ambiental y con esas primeras infancias, tiene que ver con falta de redes de contención, tiene que ver con que no hicieron o que no gozaron o tuvieron la posibilidad de tener una familia que contenga y acompañe. Digo, ¿tenés algún tipo de ideas respecto de esto, Claudio? A ver, no es sencillo responder eso sin a veces lindar o rozar algunas cuestiones que terminan siendo estigmatizantes, ¿no? Porque uno no cambia su historia, su infancia, la familia que le tocó, el medio social donde le tocó vivir, las posibilidades de acceder a la educación o no, si le tocó un ámbito contenedor, de afecto, más allá de la situación económica y social, o le tocó sobrevivir en un ámbito violento. Es muy complejo. A mí me cuesta pensarlo si no es de la ausencia o presencia del Estado en relación a las garantías de los derechos de las personas. Y esto hablo, a veces escucho, me ha pasado, 2017, 2016, 2015, encontrarme con una persona que nunca fue inscripta, que no tiene un documento, y el Estado está interviniendo con esta persona desde institutos de menores, desde cárcel, como una persona es reconocida por el sistema penal y no como sujeto, como persona. Preguntaría a los jueces quién condenan si no hay jurídicamente una persona, digamos, o encontrarme una persona analfabeta. Hay cuestiones que son muy complejas. Sí, recién cuando dijiste lo de analfabeto, en un momento con Mariano nos sorprendíamos por la capacidad de autogestionar y de proponer que tienen, ¿no? En muchos casos las personas que están privadas de la libertad, porque se nos acercaban con propuestas que uno decía, claro, mira, nos están diciendo que el compañero no está pudiendo leer o escribir y sería muy importante para el compañero leer y escribir. Y ellos mismos pensaban en la forma en la de poder gestionar, ¿no? Este tipo de
de herramientas básicas, ¿no? Para lo que es la misma formación, ¿no? Y lo otro que estaba pensando es, cuando Mariano recién decía que nos íbamos comentando, muchas veces cuando salíamos de los talleres, ¿qué pasa con las emociones, ¿no? En esto? A mí me pasó de que comentarle a colegas y decirle, bueno, estamos yendo a un servicio penitenciario, así, así, así. ¿No te da miedo? Primero, colegas, digo, ¿no? O sea, y yo lo que menos sentí fue miedo estando ahí, ¿sí? Digo, ¿qué ocurre desde tu experiencia, al estar hace tantos años ahí? Digo, ¿cómo circulan estas emociones en algo tan fuerte de lo vincular, donde se está muy al límite permanentemente, ¿no? A ver, yo en mis años de trabajo en este contexto, la verdad que si tengo que recordar, quizás tuve una sola situación casi de violencia con una persona privada de la libertad. Siempre, muchos años de mi desempeño en la institución, estuve específicamente en cárceles, trabajando no en ámbitos más administrativos, en trato directo con internos, muchos años. Y si bien uno aprende a cuidarse, porque es un contexto complejo, o más allá que haya una situación que no tenga que ver con uno directamente, a veces uno puede quedar parado en un lugar donde el otro le sirve para salir de un lugar donde no está cómodo y puede ser víctima de una situación de violencia, pero no he tenido nunca problema con internos. Sí me ha resultado bastante compleja la institución cuando sí he tenido problemas con pares, con jefes, cuando uno puede tener alguna posición quizás instituyente en un ámbito donde acá no hay que pensar, acá hay que ejecutar, no vengan con ideas para pensar, acá cada uno sabe lo que tiene que hacer y no hay nada para debatir. Explícitamente así dicho, no es que es una lectura que uno hace. Yo creo que estableciendo un vínculo humano y profesional, uno tiene muchos recursos, si tiene un deseo de trabajar en este ámbito, para establecer vínculos que pueda ayudar a otro. Por lo menos es lo que yo pienso todos los días cuando voy a trabajar y cuando llego a mi oficina, que me armé ahí en ese ámbito y vienen a consultar, a preguntar. Desde un vínculo humano creo que es una conexión muy fuerte, uno tiene la formación, su profesión, sus recursos profesionales para intervenir, para escuchar, para decir. Pero lo humano creo que es lo que puede salvar esos ámbitos que son muy difíciles. También me ha tocado este año que yo con algunos internos que no accedían a ninguna entrevista. Yo generalmente los entrevisto a todos los que ingresan, les explico las normas, las pautas de la institución, cómo manejarse en ese ámbito que es distinto. Y algunos que estaban totalmente refractarios a una intervención y con los 2 o 3 o 4 meses, capaz que le insistí algunas veces, y después se acercaban ellos solos para hablar, para preguntar algo. Y digo, bueno, uno está ahí, me puedo acercar, buscarlos, me vienen a buscar, o camino, o circulo, o estoy ahí, y bueno, eso va generando la posibilidad de vínculo y de diálogo. Bueno, qué importante que, bueno, alguien que está como privado de la libertad y bueno y está privado de esta cuestión social pueda armar vínculo con un profesional, digamos, con una lectura humanística. ¿Sabes, Pablo? Me quedé pensando en algo, ¿no? Vos decías en esto de las emociones, ¿no? De las emociones de los internos, bueno, quizás las emociones incluso de Fabio. ¿Y vos qué sentiste cuando trabajaste allí, no? Me sacaste la pregunta, que en realidad no quería hacer una pregunta, sino contarlo, ¿sí? Bueno. Porque cuando Mariano me comentó de esta posibilidad, yo dije, sí, yo quiero ir porque para mí es un tema que yo tengo pendiente de mi profesión con la sociedad. Yo, ni bien me recibí hace casi 30 años, era uno de los temas que yo quería llegar a hacer de alguna forma. Nunca tuve la posibilidad y cuando surgió esto, una de las emociones que a mí me resultó muy fuerte fue la motivación para querer ir. No sabía de qué se trataba, habíamos charlado así a grandes rasgos, de qué podíamos llegar a hacer, pero las ganas y la motivación de ir fueron muy fuertes de entrada. Después, estando ahí, los sentimientos yo creo que fueron variando mucho de acuerdo a lo que se iba hablando, esto que dice Fabio, de cuando uno percibe que se acercan, ¿no?
me acuerdo uno de los chicos, digo, sí, porque tiene uno que tenía 21 años, 20, 21 años, y me dijo así, nosotros con ustedes hablamos, dice, porque ustedes nos miran y sabemos que nos están mirando de verdad. ¿Viste? Para mí fue tan fuerte eso, ¿sí? Te lo cuento ahora, se me pone piel de gallina, porque uno dice, claro, ¿qué se juega en esa química emocional en ese momento? ¿No? Que tal vez uno no hizo nada extraordinario, sino más que estar ahí escuchándolos. Los tratás como personas, no es poco, Pablo. Claro, sí. Reintegrar al otro ese lugar que quizás perdió, bueno, Sí, o, sí. o no lo tuvo nunca, me parece que es muy Sí. fuerte, ¿no? Y algo anecdótico que lo cuento ahora, el otro día le contaba a Mariano, porque a veces pasamos unos WhatsApp con algunos de ellos porque para pasarles libros, bibliografía. Y la otra vez me llega un WhatsApp, un contacto desconocido, me dice, ya estoy afuera. Y yo, ¿qué es esto? Afuera, la gente está afuera. Claro, ¿qué es esto? Digo, claro, y sí, me dice, soy fulano, menos todavía, yo no me acordaba. Sí, soy fulano, de tal lugar, ahí caí, ¿no? Después quedamos, justo andaba por un lugar cercano donde yo estaba, y yo le decía a Mariano, qué emocionante, qué lindo que son estas cosas, ¿no? De lo que uno dice, bueno, poder encontrarnos un día y charlar con él, ahí tomando un café en algún lado, tomando unos mates, digo, porque estas son las emociones muy genuinas que percibimos, creo, en este tipo de trabajo, lo que sentimos, lo que nos íbamos charlando en el auto con Mariano muchas veces, es decir, qué fuerte, qué angustiante que es por momentos, ¿sí? Y qué alegre, qué satisfactorio que es por otros momentos cuando uno percibe esta solidez del vínculo, ¿no? ¿Y cómo se los ayuda a armar un proyecto por fuera de este ámbito para, bueno, volver a estar afuera, pero afuera de verdad, ¿no? Qué difícil. Bueno, Sí. me parece, yo en esto trato de pensar desde mi ámbito de intervención, porque cuando hablamos casi naturalizando, entiendo que acá estamos con una mirada crítica, de la violencia institucional o del trato, yo como que todos los días tengo muy presente siempre que para cuando me siento a hablar con una persona privada de la libertad, yo soy el Estado, y el Estado tiene que garantizar derechos a las personas. Esto me refuerza en un lugar donde me permito intervenir desde otro lugar, porque si bien, como dice un autor, Raúl Salinas, que es un abogado y académico conocido, trabaja en la Procuración Nacional, que la cárcel es la herramienta legal más violenta que tiene el Estado. Es legal, está en la Constitución, pero es una institución de violencia. Y no podemos perder de vista esto, ni naturalizar porque uno hace mucho trabajo en la institución, porque uno pasa y ve 10 personas en una jaula encerrada, y va para allá, ve otros 20, 30 más, o en donde tienen que entrar 30 y 70, y hace 38 grados. Digamos, yo no trato, mi desafío es no naturalizar nada de eso, de qué en condiciones se puede estar una persona privada de su libertad y qué se espera que haga cuando salga. No puedo disociar eso o dejar de pensar o analizarla en contexto. Y también lo hablo con mis compañeros de trabajo, decir, bueno, pero que no te molestes si te viene a pedir ayuda o algo, tenemos que ayudar que estas personas no vuelvan acá. Porque vos cuando volvés a tu casa de noche no querés tener problemas. Y bueno, yo no puedo disociar esta intervención de qué hago yo en mi práctica diaria. Exacto. Sí, sí. Fabio, ¿soñás con algún tipo de institución penitenciaria factible? Parece contradictorio lo que te digo. Por un lado te pregunto si soñás, si puedes soñar, y por otro lado te pido que sea factible, pero ¿crees que, digamos, imaginás pequeños cambios que pueden ser muy, muy favorables y que crees que serían como muy, muy interesantes y que se podría a través de eso conseguir buenos logros o conseguir logros? A ver, yo creo que para estar vivo no dejo de soñar en mi cotidianidad. Si no, no estarías ahí Claro, trabajando, ¿no? pensar también siempre en contexto. Esta semana justo tuve un hueco que pude participar de la marcha, donde uno ve un arsenal de gente armada, de gases, de balas, digo, por una reforma compleja.
Si me permito soñar dentro del contexto carcelario, es muy el microclima, que puede ser un recorte para 70 personas de las 38.000 que hay. ¿Qué podemos hacer en ese contexto? Yo me imaginaría un espacio donde todos puedan trabajar, donde todos puedan tener un sueldo, donde pueda la familia visitarlos y que se lleven dinero, donde puedan salir mucho tiempo y volver y responsabilizarse y sostener una práctica de trabajo, donde haya un trato humanizante. Yo creo que el microclima es posible, no es una utopía. Esto también estoy convencido que tiene que estar apuntalado por instituciones de afuera. Cuando hablaba de los cambios institucionales, yo creo que si bien las cárceles siguen siendo las cárceles en sus prácticas, en sus vicios, en sus hábitos, más allá a veces distanciadas de la ley, pero digo, lo que neutraliza la cárcel es cuando entra la universidad, cuando entra una ONG, cuando entra una empresa, cuando entra el deporte. Bueno, me parece que esa es la forma de neutralizar la cárcel, de abrir la cárcel a la sociedad. Si no, la sociedad puede pasar, qué sé yo, en este caso por la autopista, veo un montón de muros altos, que a veces la gente ni se da cuenta que ahí hay 5 o 6 mil personas encerradas y ni sabe que es una cárcel o no quiere enterarse que es una cárcel, o todos los problemas sociales están proyectados en ese contexto. Digo, me parece que la sociedad, como sociedad, hay una corresponsabilidad de las cuestiones que vivimos, que nos tocan en esta época, ¿no? Y que vivimos en un mundo donde no todos tienen posibilidades y yo no veo que esto cambie rápido. Vos decías que en la provincia de Buenos Aires había una cantidad determinada de cárceles. ¿Nos querés contar cuántas eran? Y hoy son 56 cárceles. En la provincia. En la provincia de Buenos Aires. Y con una capacidad de... A ver, esto es todo un debate. Si discutimos lo que se llama el cupo de alojamiento, creo que sería 27, 28 mil. Hoy hay 38 mil personas privadas de libertad, encerradas, digamos, en el contexto carcelario. Y es otro debate más filosófico, pero no tanto. ¿Qué entendemos por cupo carcelario? ¿Es cuántas camas podemos poner en una cárcel o qué posibilidades de tener una asistencia y un tratamiento tiene una persona? Que es una diferencia muy grosera esto, porque en una unidad podemos poner 400 personas. Si todos quieren estudiar, cuando hay 2 aulas, ¿cómo cuento el cupo? Si todos quieren trabajar, cuando hay trabajo para 30 o 40 y son 400, ¿cómo cuento el cupo? ¿Cuántas camas tenemos? Digamos, hay que ver cómo pensamos el cupo carcelario, ¿no? Y el cupo carcelario habría que pensarlo quizás desde un lugar un poco utópico por todo lo que vos estás contando, que sea un cupo donde cada persona tenga la posibilidad de salir y reintegrarse en la sociedad. Si no, es un cupo, es la cama. Claro, claro. ¿No? Ahí me parece que es lo que queda y lo que resta a la cárcel, si vamos a la letra de la Constitución, que tiene que ser sana y limpia, que no tiene que ser para el castigo. Ahí nos vamos embarrando un poquito, ¿no? Cuando es un lugar de encierro y de control social. Una pregunta, ¿vos crees que si hubiese un trabajo social previo, digamos, ya sea con las poblaciones vulnerables, habría menos necesidad de cárceles? Yo creo que sí, pero bueno, me cuesta pensar en los tiempos que estamos. En relación por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, que siempre digo es como vivir en Holanda o Dinamarca, como es un país donde hay muchos recursos, geográficamente muy chica, muchos que aportamos y pagamos impuestos. Este año faltan 10.000 vacantes para jardines. Las campañas que se hacían no sobran chicos, faltan escuelas. Estoy hablando de la capital federal. Hablo de 10.000 vacantes para nenes menores de 5 años. ¿Cómo lo pensamos? ¿Cómo seguimos? ¿Qué pensamos del conurbano? Me gusta analizarlo en el contexto y en los tiempos que corren, digamos. Si no garantizamos el acceso a la educación o que un chico esté en un jardín maternal porque su padre, el papá y la mamá, si tienen la suerte de trabajar los dos, ¿cómo hacemos, cómo resolvemos esto? Creo que tiene que haber mayor presencia del Estado y hay que ver si las políticas van en ese orden o no, o hay una retracción del Estado. Yo creo que si estamos en un momento de retracción del Estado estamos muy complicados. Creo que esto se puede prever con derecho a la educación, derecho a la salud. Bueno, planteas un dilema en el que estamos todos envueltos y que nadie le encuentra la punta del ovillo, ¿no?
Hay recién mencionabas Holanda u otros países que son como modelos, ¿no? Holanda, decir, bueno, no, casi o prácticamente no tienen un sistema de privación de libertad. ¿Hay algún país que tenga algún tipo de sistema que vos digas, bueno, sería interesante poder aspirar a un modelo tal vez, ¿no? Similar a este, no Holanda, porque uno dice, estamos hablando de otro mundo, digamos, por ahí, ¿no? O capaz que sí. Pero estos países cierran cárceles, tienen un problema que tienen que cerrar cárceles y el problema que se le plantea la desocupación del personal porque no tienen personas para encerrar, entonces tienen que cerrar cárceles. Hablo de Finlandia, hablo de Noruega. Ese es el problema que tienen. Pero claro, es otro tipo de problema. Claro. Pero pensemos que estas son realidades posibles, pero también Claro. con otras poblaciones, con otras culturas, con las necesidades, básicas, con un estándar de vida mucho más alto que el que está con una dificultad laboral. No conozco en profundidad estas sociedades, pero digamos, es muy distinto. O la vara de la media social, las condiciones de una persona que está precarizada laboralmente, que garantiza sus necesidades básicas. Digamos, países con realidades muy distintas a la nuestra, ¿no? Pablo, con tu experiencia, bueno, Mariano algo me comentó, pero bueno, ¿vos vistes a la población con ganas de tener proyectos a futuro, con ganas de salir? Sí. Y contanos un poco, Sí. como... Sí, las ganas realmente nosotros, uno de los temas que conversábamos era esto, ¿no? Las ganas de salir y por otro lado el temor que produce cuando antes mencionábamos la inserción laboral, ¿no? Porque también en muchos momentos cuando nosotros administrábamos algunas técnicas de orientación vocacional y reflexionábamos sobre el tema y demás, surgían, ¿sí? Experiencias de cuando le habían tomado algunas técnicas y de cómo muchas veces los procesos de selección de personal funcionaban bien y la vara con la que se medía después tenía que ver con, bueno, a ver, tráeme los antecedentes, ¿sí? O sea, como que la motivación está, la capacidad está, los recursos están. Yo creo que cuando antes Mariano mencionaba los recursos a nivel cognitivo, yo trabajé muchos años en colegios, ¿no? Y la capacidad de abstracción con la que nos encontramos ahí es brillante. El pensamiento lógico deductivo que tienen, la capacidad de pensamiento relacional, digamos, que uno diría, el potencial que se pierde en muchas empresas por no tomar a gente con esta capacidad es notable. Pero es cierto, se ve que cuando llega a esa instancia, en la selección de personal, en donde se va a la parte más de considerar si tienen antecedentes o no, y a partir de ahí quedan dentro o fuera del sistema laboral, bueno, evidentemente ahí hay un antes y un después, ¿no? En ese sentido. Sí, y también, a ver, como el temor a ser también atrapados por aquellas personas que están afuera, a ser atrapados Sí. por esos que quieren llevarlos de nuevo a delinquir, ¿no? Eso también como sucedía, ¿no? Y una necesidad de demostrar que uno se la banca, ¿no? También pasaba bastante esto, ¿no? Como vamos a hacer un trabajo, ¿sí? Y yo no puedo decir que no, ¿no? Porque si no, no me la banco y soy un cobarde. Y lo que significaba para ellos, digamos, demostrar que no eran cobardes, ¿no? Como que hubiera una especie de prestigio dentro del ámbito. O como código. Dentro de determinados códigos, sí, claro. Sí, Entonces también habría que trabajar afuera con la sociedad. Sí, yo creo que es mucho trabajo dentro de la cárcel. Yo hoy justo entrevistaba a una persona de 30 y pico de años que ha tenido algunas detenciones, que hace un tiempo está saliendo con salidas transitorias, que ahora ya lo autorizó el juez a salir solo, sale sin tutela familiar, si lo sale vuelve solo. Y él me decía, Fabio, yo no te voy a mentir, yo llego a mi barrio y me dicen, vamos a robar, vamos a vender droga, y yo me tengo que plantar y sostener eso, pero mi situación es difícil. Yo hablo con personas que tienen salida transitoria y no salen porque no tienen para cargar la sube. Es decir, yo no puedo no escuchar eso. O digo, ¿qué posibilidades tiene esta persona afuera? Y a veces me preocupo si soy el único que puedo ver eso. Es complejo, creo que la institución tiene mucho trabajo pendiente por hacer. En esto yo también quiero no dejar
no quiero pasar por alto el tiempo que le insistía a Pedro Salas para que el colegio llegue a la cárcel, mucho tiempo, y esto fue posible con Pablo y Mariano, los talleres que hicieron este año, y me gustaría que en el año próximo se garantice ese piso o se redoblen los esfuerzos del colegio para que el colegio esté en terreno, que esto lo hemos hablado muchas veces con Pedro, en muchos ámbitos de iniciación profesional. Ahí en el complejo ha de haber en distintos lugares entre 15 o 20 colegas, que muchos estarán matriculados, todos tendrán que estar matriculados en la provincia. Y digo, bueno, me parece que es un espacio para estar, para potenciar, para amplificar como campo de intervención, y hay mucho que podemos hacer los psicólogos en la cárcel. Seguramente sí, esta intervención del colegio, bueno, felicitamos a los colegas que lo han hecho y bueno, y a Pedro que ha facilitado esto, ¿no? Que creo que es inédito, por mi experiencia en el colegio, que son de 30 y pico de años, nunca se había hecho, ¿no? Fabio, ¿qué te llevó a querer trabajar en un ámbito penitenciario? Y la pregunta es si seguís un poco sosteniendo aquellas primeras motivaciones o si surgieron nuevas, ¿cuáles son, no? Bueno, la verdad es que yo estudié en la Universidad de Buenos Aires y siempre tuve deseo e interés en trabajar en instituciones complejas. Cuando cursaba algunas materias de la carrera hice algunas visitas institucionales, que muy pocas se hacían en la UBA en ese momento, pero pude conocer algunas instituciones carcelarias, institutos de menores. Después me inicié profesionalmente en el Hospital Borda, que trabajé unos años, pero bueno, no, era un ámbito, si bien trabajé 3 o 4 años. Después tuve la posibilidad de ingresar a una cárcel, digo la posibilidad porque yo luché mucho para ingresar y justo pude entrar en un concurso, porque generalmente son funciones lugares que funcionan muy como corporaciones donde los que entran son los conocidos, no son en este sentido tampoco están abiertos, ahora capaz los últimos años un poco más. Bueno, me interesa este campo de trabajo, creo que uno como profesional puede ayudar a una persona que está en ese lugar, que puede trabajar en relación a su responsabilización. Y bueno, lo que me trajo a trabajar acá, bueno, seguramente yo hice muchos cambios y he tenido situaciones muy difíciles, donde en algún momento repensé si era posible seguir trabajando en ese contexto. Siempre me fui, como digo, reciclando y ubicando en distintos espacios o ocupando grietas de la institución total para sobrevivir subjetivamente a la cárcel. Y creo que sí, que he reciclado y repensado lugares y siempre por suerte voy encontrando una posibilidad de un profesional psicólogo, de una escucha, de una intervención, de una palabra, de un contacto con otro que pueda ser útil. Creo que lo he modificado, pero está vigente eso. Todo lo que vos nos estabas contando tiene que ver con una unidad de varones, ¿sí? ¿Habrá, digamos, vos tenés alguna idea si en las unidades de mujeres, las situaciones semejantes, si hay alguna diferencia? Si bien yo trabajo con varones, dentro de esta unidad hay un anexo femenino, es decir, ahí hay 60 internas alojadas dentro de esa misma unidad, dentro del régimen cerrado. Yo no he tenido experiencias directas en estos años de trabajo en el contexto carcelario, de trabajar con mujeres. Creo que es bastante más compleja, por los que me pueden informar algunos colegas o compañeros de trabajo, que más allá que las mujeres son minoría poblacional, es decir, generalmente no hay más de un 5% de mujeres privadas de la libertad en relación a la población total. Muchas veces la vida en el contexto carcelario es más pesado para las mujeres, me parece que tiene que ver con cuestiones culturales o estigma. Muchas veces el personal de trato con internas es como que, aparte de ser una persona delincuente, entre comillas, ha sido una madre, entonces ¿qué le pasa? Como que tiene una carga social mucho más pesada por su condición de mujer. No es un espacio donde yo haya trabajado ni tenga mucho conocimiento. En algún momento hablé con colegas que trabajaban con mujeres madres, es decir, que están con sus niños dentro de la cárcel, que esto es un problema social por ahora sin resolver, porque digamos
los niños tienen derecho a estar con su madre, pero que un chico tenga que estar en la cárcel para estar con su madre es muy complejo. Esto genera todo un debate y hay un vacío legal muy importante en relación a eso. Si bien se ha logrado bajar los niños en cárceles, pero seguramente en la provincia de Buenos Aires debe haber más de 50 niños que están con sus madres dentro de una cárcel. Sí, se complejiza la cuestión, ¿no? Bueno. Parece como que nos quedamos sin palabras con estas cuestiones del misterio y con estas cuestiones de lo difícil que es, bueno, quedarse quizás, pensar en el trabajo con gente que no tiene lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es la libertad, ¿no? Digamos, por ahí, dentro de los valores, creo que sin lugar a dudas, si hacemos una encuesta o nos planteamos entre nosotros, quizás lo que más nos interesa es ser libres, ¿no? Y trabajar con una población con estas características en un momento social que tampoco favorece demasiado, con instituciones que son un poco adaptadas y no adaptadas, debe ser bueno, doblemente valorado para nosotros el trabajo que vos haces, ¿no? Sí. La libertad, ese oxígeno del alma, decían en el En pizarrón. una de las carteleras que estaban ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, Fabio, Así que, muchas gracias por tu visita, muy interesante lo que nos sí. has contado. Gracias, Pablo, por acompañar. Quiero agradecer a Fabio también, porque así como vos decías que se concretó este proyecto por medio del Colegio de Psicólogos y demás, creo que también hay algo que tenemos como un defecto profesional, que cada uno cuida mucho su quinta, ¿no? Su propio lugar, y creo que en esto vos, al abrir este espacio también y compartir este espacio con el que vos trabajás, bueno, también es algo sumamente positivo para nosotros, por todo lo que estamos hablando ahora, y evidentemente para las personas que están allí privadas de libertad, ¿sí? Bueno, yo agradezco también la invitación de ustedes, poder compartir parte de mi experiencia de trabajo en este contexto. Agradezco también, bueno, a este espacio de la radio, del colegio. Y reitero esto que es importante, que el colegio haya podido acercarse a este contexto, que es un campo de intervención profesional. Y creo que, insisto en esto, capaz quedarme con esta idea de que una forma de neutralizar una institución que hoy no vamos a poder cambiar, que estamos muy lejos de eso, o cada vez más lejos de eso, es abrirlo a la sociedad y que la sociedad entre a las cárceles. Y me parece que ahí tenemos un espacio para trabajar. Yo también, cuando muchas veces estoy buscando instituciones y gente que se quiere acercar en el marco del trabajo y que compete a la institución, también coincido con esto que Pablo me dice de la generosidad de abrir los espacios. Digamos, son espacios que los abro y me corro, porque también cuando hablan, como dicen los privados de libertad, con alguien de afuera, yo tengo que dar ese lugar, porque yo puedo tener un buen vínculo con ellos, pero yo soy de la institución. Y en eso tengo que maniobrar, y por eso abrí un espacio que ustedes solo estaban con los internos y trabajaban ahí. Bueno, gracias por esto. Bueno, las felicitaciones para los tres, en este caso, porque los tres trabajaron bastante, y bueno, y esperamos el año que viene contar con vos, porque este es el último programa del año. Bueno. Para hablar de proyectos, de dispositivos nuevos, seguramente, ¿no? Bueno, Mariana, no sé. Me está costando despedirme. Sí, nos está costando. No me quiero ir. Sí, bueno, el año que viene, en marzo, volvemos. Volvemos con todo. Con todos, con nuevos proyectos, bueno. Y a seguir conquistando el mundo, ¿no? Sí, como dice Mariana, los psicólogos vamos a conquistar el mundo. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno. Gracias.